Y luego aquí se presenta la ecuación principal de la serie trigonométrica de Fourier. Ahora, el problema que plantea la serie trigonométrica de Fourier es de determinar estos coeficientes, a sub 0, a sub n y b sub n. Ese es el problema principal de la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, esos coeficientes, para determinar esos coeficientes, aquí tenemos las tres ecuaciones. Aquí tenemos el primer coeficiente, que es a sub 0. Cabe mencionar que ese coeficiente también es conocido como la componente en corriente directa o también el valor promedio. El valor promedio de la función que se está analizando. Luego tenemos los coeficientes a sub n y b sub n. Ya estos dos componentes, o bueno, estos dos coeficientes que vienen a formar parte de la sumatoria, todo lo que es la sumatoria viene a ser la componente en corriente alterna de la función. Entonces tenemos dos componentes, componente en corriente directa y componente en corriente alterna. Entonces, repasando un poco, entonces aquí establecemos que esta es la componente en corriente directa y todo esto es la componente en corriente alterna. Y los coeficientes los vamos a determinar integrando esas tres ecuaciones. Entonces, una vez que se integran, se obtienen los coeficientes de Fourier y se reemplazarían en esta ecuación. Y luego se tiene que hacer un poco de matemáticas para reducir a su mínima expresión todos los resultados que estamos introduciendo. Se hizo una clase, se hizo un ejercicio en la clase pasada. Se hizo un ejercicio y ya directamente aquí se demostró. Aquí se demostró el valor de A sub 0. Luego de A sub 0 encontramos el valor de A sub n. Y luego de A sub n hemos encontrado el valor de B sub n. Cuando hemos llegado a obtener el valor de B sub n, lo que hicimos fue analizar un poco el resultado que hemos obtenido aquí. Entonces, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Y luego pudimos determinar que B sub n solo tiene valores diferentes de 0 cuando n es impar. Y al final hemos reemplazado todos los datos en la serie trigonométrica de Fourier y hemos llegado a obtener un resultado. Entonces el resultado es este. Este es para n igual a 1. Para n igual a 3, n igual a 5, n igual a 7. Entonces, a medida que ustedes van a ir resolviendo las integrales, van a ir estableciendo límites y van a ir estableciendo condiciones. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos aquí nuestra serie de Fourier, esta es la componente en corriente directa y todo lo que está aquí es la componente en corriente alterna. Pero la componente en corriente alterna solo tiene, por decirlo así, sentido, o su valor es diferente de 0, cuando n es impar. Se les encomendó una tarea en la cual ustedes tenían que realizar la gráfica para esta parte, para esta función. Tenían que graficar para diferentes valores de n. Y luego también tenían que realizar las demostraciones
Para este era, si querían, era opcional. Este de aquí es opcional. Luego todos los demás sí tenían que graficarlos. No solo tenían que graficarlos, sino también tenían que demostrar cómo se llega a este resultado. Nosotros, aquí en la gráfica, o aquí en la pizarra, tenemos la serie trigonométrica de Fourier y tenemos las ecuaciones que corresponden para determinar los coeficientes de Fourier. Naturalmente, realizar estas integrales se vuelve tedioso, se vuelve tedioso. En algunas ocasiones, sí o sí, es obligatorio desarrollar las integrales. En otras ocasiones, nosotros podemos tomar atajos según al criterio, o perdón, según a la forma de onda. Entonces, a esos criterios en la bibliografía lo llaman consideraciones de simetría. De esa forma le llaman. Entonces, en las consideraciones de simetría, nosotros vamos a poder librarnos de realizar muchas de estas integrales, de una o de dos, pero eso ya va a reducir en un tercio o en más de un tercio el trabajo que se va a realizar. La primera consideración de simetría que se analiza es la simetría par. Esa es la primera que se analiza. Como ejemplos de simetría par, como ejemplos de simetría par, tenemos las siguientes gráficas. En el libro nos muestra esta gráfica. Entonces, esta gráfica cumple con la condición de simetría par. También nos muestra esta otra gráfica. Que cumple con las condiciones de simetría par. Pero, ¿cuáles son esas condiciones? Una de las condiciones para que se pueda hablar de simetría par es que la función sea par. Entonces, la primera condición, la función es par. ¿Y cómo ustedes pueden demostrar si una función es o no es par? Entonces, esa función, cuando se le reemplaza t por menos t, da el mismo resultado. Ejemplos de funciones pares. Veamos ejemplos de funciones pares. Ejemplos. Por ejemplo, esta función. Esa función vamos a demostrar o vamos a confirmar si es par o no es par. Entonces, toda t que aparece en la función vamos a reemplazar por menos t. Entonces decimos función menos t. ¿A qué es igual? A menos t al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? A t cuadrado. Ahora, si se fijan, ambos son iguales. Entonces, cuando todas las t yo reemplazo por menos t,
Si la función o la parte derecha de la función, quieren verlo así, se mantiene inalterable y es exactamente igual a la original, quiere decir que la función es par. Otra función par es el coseno. Entonces, función de t es igual al coseno de t. Entonces, función de menos t es igual al coseno de menos t. Y el coseno de menos t es igual al coseno de t. Entonces, estos dos también son iguales. Entonces, de esa forma se demuestra. De esa forma se demuestra si una función es o no es par. Entonces, esa es la primera condición, que la función sea par. La otra condición ya es una condición de simetría. O sea, no solo la función tiene que ser par, también tiene que haber una condición de simetría. Pero simetría respecto a dónde o respecto a quién. La simetría tiene que ser respecto al eje vertical, al eje Y, o más propiamente dicho, al eje de las ordenadas. Entonces, la segunda condición, simetría respecto al eje de las ordenadas. Para los que no recuerdan qué es ordenadas, estamos hablando del eje Y. ¿Cuál es la ventaja que nos está dando las consideraciones de simetría par a nosotros? La ventaja que nos entrega las consideraciones de simetría par, voy a volver a copiar esto. Las demostraciones están en el libro, esto ya pueden revisarlo ustedes. Yo aquí les voy a mostrar qué ventajas. ¿Qué ventaja se tiene cuando uno analiza primero la función y la serie antes de empezar a resolver los problemas? En este caso, cuando se hace un análisis de la simetría de la forma de onda, el resultado que se obtiene del análisis, es que todo este término se hace igual a cero. Todo ese término se hace igual a cero. Ahora, los términos que están arriba se pueden analizar de dos formas. No hay ningún problema. Entonces, ¿de qué formas? Por ejemplo, A sub 0. Según la bibliografía que estamos manejando, A sub 0 pueden analizarlo de esta misma forma que está aquí. Se puede, es válido. Si no quieren analizarlo de esa forma, también lo pueden analizar de la siguiente forma. Como 2 sobre t integral desde t sub 0 a ver, según el libro lo vamos a poner, es desde 0 hasta t medios de la función de t por diferencial de t. No hay ningún problema, ya sea que ustedes escojan hacerlo de esta forma o de la otra, el resultado no va a cambiar, va a ser el mismo. Entonces, fíjense, cualquiera de las dos formas es válido. El término A sub 0 no tiene por qué cambiar.
Muy bien. Por otra parte, el término a sub n, lo mismo. El término a sub n pueden analizarlo de esta forma. Es válido, es válido. Si no quieren integrarlo de esa forma, con esa integral o con esa ecuación, también pueden utilizar la otra que sugiere la bibliografía. Entonces, ven, ahí tienen una segunda forma de analizar, o de una segunda forma de determinar el coeficiente a sub n. Entonces, como pueden ver, en algunos casos va a ser más simple, en otros casos va a ser exactamente lo mismo. ¿Y de qué va a depender de que ustedes reconozcan o no de la práctica? De que la mayor cantidad de ejercicios ustedes encuentren sus series y analicen por una parte y por la otra, de eso va a definir mucho. En cambio, el último término, según el análisis de la serie de Fourier, vale 0. Entonces ya no tienen que realizar ninguna integral ahí. Directamente dicen b sub n, 0. Ah, pero cuidado que cometan el error de ver una función de este tipo y decir, ah, ya esa función es par, tiene simetría respecto al eje vertical, entonces yo directamente utilizo esta ecuación y muestro esto. Si ustedes se saltan ese paso, entonces no vale. No vale, ¿por qué? Porque se están saltando la demostración. Miren, aquí yo he hecho una demostración de que la función era par. Entonces, ustedes tienen que demostrar que la función es par y tienen que escribir y mencionar que existe simetría respecto al eje de las ordenadas o respecto al eje Y o respecto al eje vertical, si son muy coloquiales. Y ya. Primero hacen notar ese aspecto y hacen notar que están aprovechando la simetría par de la forma de onda. Y recién pueden utilizar todo lo que está aquí. Entonces, eso es la simetría par. Luego de eso, ahora que ya se ha simplificado bastante el trabajo, cuando existe simetría par, luego de esto viene lo que es la simetría impar. Eso es lo que viene, la simetría impar. Exactamente lo mismo. Tenemos un análisis. Entonces, en el asunto de la simetría impar, también tenemos condiciones. También tenemos condiciones para funciones que son impares. A ver, veamos las gráficas que nos muestra el libro. Una gráfica es esta, de simetría impar. Esta gráfica es esta otra, de simetría impar. Primero tenemos que demostrar que la función es impar, una de las condiciones. Entonces, función impar. ¿Cómo demostramos que la función es impar?
Cuando todos los valores, a ver, tenemos esta función. Si a todos los valores de aquí adentro, a todos los valores de t o a todas las variables t, las reemplazamos por menos t, nosotros tenemos que lograr obtener la función original multiplicada por menos. Ejemplos. Veamos ejemplos de esto. Como ejemplo tenemos a t. Entonces, fíjense, función voy a reemplazar por menos t. Entonces sería menos t. Esto es igual a menos t. Y esto de aquí es mi función. Entonces yo obtendría menos f de t. ¿Ven? Entonces, estoy cumpliendo con esta condición que se está estableciendo. O con este requisito. Otro que también cumple esa función y por ahí y de esta forma se demuestra que es una función impar, es el seno de t. Entonces reemplazamos por menos t, seno de menos t, este es igual a menos el seno de t. Como pueden ver, tenemos nuestra función ahí. Entonces de esa forma se demuestra y se tiene que especificar la función f de t igual a seno de t es impar porque cumple con la condición. ¿Con qué condición cumple? Que f de menos t es igual a menos f de t. Entonces con eso está muy bien especificado. Ahora, aquí hablamos obviamente de simetría impar, pero si nos referimos puramente a la palabra simetría, estas gráficas no tienen nada de simétricas. No tienen nada de simétricas estas gráficas. Absolutamente nada. El término apropiado para definir esas gráficas es antisimétricas. Pero tienen que ser antisimétricas respecto a alguien. En este caso, también van a ser antisimétricas respecto al eje de las ordenadas. Para los que no recuerdan, eje Y. Entonces, si ustedes ven, siendo este el eje y marcan un punto aquí en el origen, si hacen rotar esto por ejemplo, encaja aquí. Esto lo vamos a resaltar con ver. Esto encaja aquí. ¿Ven? Entonces, si hacen una rotación respecto al origen, ¿qué van a tener? Que va a encajar la forma de onda. Realmente va a encajar. Entonces, a eso se le llama antisimetría respecto al eje.
Entonces se está volcando. Todo absolutamente se está volcando. Entonces, como aquí tenemos un menos, eso está haciendo que esto multiplicado por menos se vaya abajo. Esto multiplicado por menos se vaya arriba. Y de esa forma se crea la antisimetría. Y de esa forma se puede apreciar. Luego de la simetría impar, por último, lo que tenemos es la simetría de onda. Eso es lo que tenemos, la simetría de onda. Ahora, vamos a ver imágenes de formas de onda que cumplen con la simetría de onda. Una es esta. Y otra es esta. Esas son dos formas de onda que cumplen con la simetría de onda. Ahora, ¿qué función tienen que, o qué condición tienen que cumplir, o tiene que cumplir una función para decir que tiene simetría de onda? Entonces, una de las condiciones que tiene que cumplir es que si a la función, al argumento de la función, o sea, el argumento de la función, de nuevo tenemos este tipo de función, y en vez de poner t, nosotros ponemos t menos medio periodo. El resultado va a ser igual a la función, pero multiplicado por el signo menos. Entonces, con eso, fíjense, tengo la función, pero está afectada por un signo menos. Entonces, es una condición. ¿Por esto qué significa? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que tenemos una imagen espejo de la mitad del ciclo en el siguiente medio ciclo. Analicemos eso. Entonces, miren, aquí yo tengo mi forma de onda. ¿Ven? Todo esto corresponde al medio ciclo. En el próximo medio ciclo, ustedes pueden ver aquí el espejo. Es el reflejo de la forma de onda del otro medio ciclo. Entonces, a eso se le conoce como simetría de media onda. En esta otra parte sucede lo mismo. Miren, aquí tengo, ya, analizando la media onda. Y en la próxima media onda, tengo el reflejo de la misma. Entonces, dentro de un mismo periodo, medio periodo es el reflejo del otro. Y obviamente esto es respecto al eje horizontal. Entonces, en conclusión, aquí, medio ciclo es la imagen espejo del siguiente medio ciclo. Ahora,
Vamos a ver qué ventajas trae esto. Aquí nosotros no habíamos especificado las ventajas, ahora las vamos a especificar. Copiamos todo. Y lo incluimos aquí. Entonces, volviendo a lo que es la simetría, impar, en la simetría impar, ¿qué tenemos? Todo lo que es el término en corriente directa, cuando hablamos de simetría impar, todo esto viene a ser igual a cero. Vamos a... Entonces, todo esto es igual a cero. Cuando hablamos de simetría impar, como esta es una función par, también se vuelve igual a cero. Y aquí, en el análisis de esta integral, ustedes pueden utilizar esto, está bien, pueden realizar esa integral, les tiene que salir el mismo resultado. O también pueden analizar con esta otra función, o con esta otra ecuación. Integral de 0 a t medios de la función por el seno de n omega sub 0 por t por diferencial de t. Entonces, cualquiera de las dos sirve. Fíjense aquí cuánto se ha cortado el trabajo. Eran 3 integrales, ahora es solo una. Entonces, realmente se acorta muchísimo el trabajo. Muchísimo. Ahora, en cambio, en la simetría de onda, ya las consideraciones son un poquito diferentes. Igual las integrales son muchísimas las integrales que se tienen que hacer, es la más larga, pero de todos modos se reduce en algo. Volvemos a copiar todo. Ya aquí en la simetría de onda, cuando hay simetría de onda, recuerden eso, cuando hay simetría de onda, el valor promedio de la onda o el término en corriente directa siempre va a ser cero. Y eso ya les había explicado anteriormente. Les expliqué con un diagrama de que si yo tengo esta forma de onda, entonces fíjense aquí, existe simetría de onda, pero también tienen que apreciar que todo lo que está aquí es exactamente igual a la suma de todo lo que hay aquí. Entonces, esta suma va a dar un valor positivo y esta otra suma va a dar un valor negativo. Y ambos van a tener la misma cantidad. Y es por eso que A sub 0 es igual a 0. Entonces, eso ya viendo, ustedes tienen que darse cuenta. Si no se dan cuenta, de eso, van a tener que realizar esta integral y ahí pierden valioso tiempo. Luego, si ustedes se fijan, van a poder ver en este tipo de funciones periódicas, en el término a sub n, por ejemplo, ustedes pueden realizar esta integral, pueden utilizar, es correcto. Si no quieren utilizar esta integral, pueden utilizar otra integral que es básicamente lo mismo, que es de 0 a t medios de la función de t por el coseno de n omega sub 0 t diferencial de t. ¿Y qué es lo único diferente que existiría? ¿O qué les puede ayudar a ustedes?
Lo único que les puede ayudar para no romperse mucho la cabeza al expresar los resultados es saber que este resultado es diferente de cero cuando n es impar. Entonces, a sub n es igual a 0 para n par. Eso es lo único que les puede ayudar. Aquí abajo ocurre lo mismo. Pueden utilizar esto, no hay ningún problema. O también utilizar esta otra. ¿Y cuál es la diferencia? Lo mismo que arriba. Bueno, similar. Ese resultado siempre va a ser diferente de 0 cuando n... Ah, perdón, este de aquí arriba está... Ah, no, sí, está bien. Está bien. También siempre va a ser diferente de 0 cuando n es impar. Entonces, tanto para a sub n como para b sub n, vamos a obtener resultados diferentes de 0 cuando n sea impar. Entonces, esa ya es una pista que ustedes pueden tener a la hora de realizar sus ejercicios y solucionar. Muy bien. Entonces, como se fue reemplazando las condiciones, volvemos a repasar una vez más para que quede claro. Función periódica que se repita cada cierto tiempo. Máximos y mínimos, identificar los máximos y mínimos, pero dentro del periodo identificado. Tienen que poderse contar. Discontinuidades finitas. Por ejemplo, si yo trazo una curva de este tipo, no existen discontinuidades. No existen cambios de dirección bruscos y tampoco existen saltos, como se ha mencionado anteriormente. En cambio aquí, por ejemplo, si ven este punto, entonces hay un cambio brusco, hay una esquina. Si se presenta una esquina en cualquier función, entonces en vez de esta que esté así, entonces ya existe una discontinuidad. Como pueden ver aquí en la gráfica, se ha contabilizado una discontinuidad. Entonces, como se puede contar las discontinuidades, quiere decir que cumple con la condición. Tiene discontinuidades finitas. A eso se refiere. Lo de la ecuación es una demostración de una integral. Eso no les voy a pedir. Y por último, algo que se ha estado pasando por alto, que uno de sus compañeros lo mencionó es que la función tiene que tener un solo valor en el eje Y para cada valor de X. Entonces, ¿a qué me refiero? Fíjense, aquí yo tengo, voy a dibujar dos. Entonces, aquí la forma de onda va a ser esta. Entonces, fíjense, para este valor de X, le corresponde solo un valor de Y. Para este valor de X, lo propio, solo un valor de Y. ¿Ven? Entonces, para un valor de X, le corresponde, le voy a poner otra, para un valor de X, le corresponde un valor de Y. Ahora, ¿qué pasa si la función es de este tipo? ¿Qué pasa si la función es de este tipo? Entonces,
Para un valor de X, yo voy a tener dos valores de Y. Entonces, en este caso, no se puede expresar en series de Fourier. En este otro caso, sí se puede expresar en series de Fourier. Entonces, son cosas que ustedes tienen que identificar y tienen que saber expresar, escribir y decir, la función no se puede expresar en series de Fourier porque para un valor de X dado, tiene dos valores de Y. Listo. Ahí quedó.